Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy quiero inaugurar, como he hecho en los anteriores vídeos, vuelvo a estar de inauguración, quiero inaugurar una nueva sección de, esta vez de construcciones a lo largo de la historia que para mí resultan imposibles y que no tienen explicación o que tienen una explicación que a priori se nos da que no son explicaciones, por lo menos desde mi punto de vista, muy razonables. Hoy os traigo concretamente una estructura que ha generado durante mucho tiempo mucha controversia. Este es el templo de Júpiter en Baalbek. Este templo fue una colosal obra de arte e ingeniería y construcción romana, dedicado al dios Júpiter, el equivalente romano al dios griego Zeus. Estaba ubicado en la antigua ciudad romana de Heliópolis, también llamada Baalbek, a 86 kilómetros al este de Beirut, en Líbano. El templo de Júpiter era el edificio principal de un enorme santuario o complejo formado por diversos templos romanos paganos distribuidos en torno a un gran patio. Está considerado como uno de los edificios de mayor dimensión dedicados a esta deidad romana. En 1984 todo el complejo de Baalbek fue declarado Patrimonio de la Humanidad, incluido el templo de Júpiter. Los orígenes de Baalbek son un tanto inciertos, aunque se remontan a tiempos fenicios, del dios Baal, o dios de la tormenta, venerado en este lugar. Posteriormente, asirios, persas, griegos y romanos construyeron sus templos en este complejo sagrado. Así, tuvo sucesivas reconstrucciones. A simple vista, el lugar, a pesar de sus colosales obras arquitectónicas, no presenta mayor misterio. Pero lo realmente importante de este lugar está en la base del complejo y en muchos lugares de la cantera próxima. Bueno, pues como os he comentado, como os he dicho, en sí lo que es la estructura o los tres templos que constan de toda esta construcción datan de los tiempos romanos y sí que es verdad que construcción en base a otra construcción y a otra construcción, pues pasan por diversas culturas. Pero bueno, centrándonos en lo que es lo romano, como bien os he dicho en el vídeo, está el templo principal, que es el templo de Júpiter, dedicado a esta deidad. Bien, pero como os he dicho, el gran misterio de esto no es tanto el templo en sí, que puede ser algo meramente histórico, sino la base, lo espectacular de estas construcciones, de este santuario, está en las bases, en las enormes piedras que existen en su base y que suscitan muchísimas preguntas. Este lugar, como muchos otros en el mundo, posee piedras y construcciones imposibles de concebir e imposibles de aceptar, como estáis viendo. Esas cachos de moles de piedra están en el contorno de lo que es la base, de lo que es el templo romano, ¿vale? En todo lo que es el contorno, dijéramos, la base en sí son estas enormes y colosales piedras que no están partidas, que no están divididas, que son piedras en sí macizas y que, como digo, están en base al contorno, incluso en la base e integrados en el propio templo en muchas zonas. Como si hubiera habido un templo mucho más antiguo, que de hecho lo hubo. Lo que no sabemos es hasta dónde se remonta ese templo antiguo, pero esas piedras nos dan una pequeña pista. Quiero daros unas pequeñas medidas de estas piedras. Yo no digo ni dejo de decir, yo solo lanzo y la gente que piense. Vosotros en vuestras casas hacer cuentas y sacar vuestras propias conclusiones. Medidas. Para empezar, todas suelen tener, lo tengo aquí apuntado, todas suelen tener la misma forma, prisma de unos 20 a 21 y 22 metros de largo, ¿de acuerdo? Por 5 por 5 en su forma transversal, o sea, en su contorno. O sea, una mole de 21, 22 metros de largo por 5 en su contorno. Bien, peso.
El peso de estas estructuras, de estas piedras en forma de prisma, están del orden de 1000 a 1500 toneladas, ninguna baja de 1000. 1500 toneladas son muchísimas toneladas. Y ahora vamos a seguir, pero 1500 toneladas es una barbaridad. O sea, levantar un bloque, y sobre todo en aquella época, incluso si nos remontamos mucho más atrás del Imperio Romano, empezamos a tener cada vez muchas más complicaciones. El Imperio Romano ha hecho obras arquitectónicas muy grandes, se conocen las formas, cómo hacían, a través de pesos, a través de equilibrio. Incluso, por ejemplo, mira, está el acueducto de Segovia, que no tiene las piedras que tienen, que son grandes, pero no tanto. No tienen argamasas entre piedra y piedra, no tienen argamasa. Y se sostienen en base a equilibrios y en base a una obra de ingeniería. Eso es portentoso, pero estaba constatado las formas en cómo los romanos hacían eso. Pero una piedra de 22 metros y 1500 toneladas, no hay un dios, ni en el Imperio Romano, ni en mucho más atrás, mucho menos, que hubiera movido eso. Vamos a continuar para ir en nuestra cabeza planificando un poco el porqué, el motivo de estas piedras, y ya no solo el motivo, sino las preguntas que suscitan que no tienen respuesta. Son bloques megalíticos. Aquí os pongo un mapa de lo que es el complejo en sí. Estas enormes piedras estarían colocadas en la parte derecha del reborde del templo, en la base, como veis, en toda la parte 9 hasta la parte 2 y por la parte 1 y hasta la parte 6. Son los trozos en negrita. Estas piedras fueron extraídas de una cantera que hay próxima, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. En los bloques de la cantera también se observan, hay unas cosas alucinantes que, como digo, no tienen explicación. Entre bloque y bloque están tan bien perfiladas, tan bien cortadas, que entre junta y junta casi no se aprecia dónde está realmente el empiece de una piedra y el empiece de otra. La junta prácticamente no se aprecia. No cabe ni una hoja de papel entre junta y junta. Y no solo por el peso, las que están directamente en la base apoyadas, las que están juntadas por los laterales tampoco. Eso significa que el corte ha sido tan preciso que el pulido de la base de la piedra ha sido tan preciso que no ha hecho necesidad, como si estuvieran encajadas. Y es más, en ellas, también en muchas caras de ellas, aparece el estado de vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? Es convertir un objeto sólido a través de calor en un objeto amorfo, como el vidrio, para poder moldearlo, para poder darle forma. Bien, ¿cómo vitrificas? ¿Qué temperatura necesitas para vitrificar estas cachos de moles de piedra? A mí la verdad es que me deja un poco impresionado, no solo por el tamaño, no solo por el peso, sino por estos pequeños datos que te dejan asombrado. Pero vamos con las preguntas. Yo he cogido 4 preguntas simples, o sea, simples que nada más ver esas piedras, una persona de inteligencia estándar, no vamos a decir un arqueólogo de inteligencia estándar, de un desgraciado como yo, consigue tener, ¿vale? Cuando ve este tipo de piedras, este tipo de construcciones, como muchas que hay en el mundo. La primera, ¿cómo consigues cortar esas estructuras de piedra maciza con tanta precisión que no distingas las juntas y que no quepa una hoja de papel, el grosor de una hoja de papel entre ellas? ¿Cómo? ¿Con qué material? ¿Con cincel? Con un martillo y un cincel cortas 20 metros de piedra, 5 metros de largo de piedra. No hay una vida para cortar todo eso. La base de lo que es el templo, de lo que es el complejo, es enorme. Si tú tuvieras que forrar toda la base de esas cacho de piedras impresionantes, habría por lo menos invertido ahí 4 o 5 generaciones. La base es original. Luego los templos que ha habido sucesivamente se han ido levantando que no tienen nada que ver con estas piedras. La segunda pregunta, ¿con qué material cortas esas moles de piedra? Es piedra maciza, es granito.
El granito es una de las piedras más duras que hay. El granito en muchas ocasiones se corta con diamante. ¿Veis a los romanos, a los fenicios, a los persas cortando piedras con diamante o con cincel? Porque no hay cinceladas. Están tan bien cortadas que no necesitan argamasa, que están juntas entre sí y le cuesta identificarlas juntas. ¿Cómo? ¿Con qué cortas ese aparato para que sea tan preciso? Pero no hemos terminado. La tercera pregunta: ¿cómo transportas esos bloques de piedra de 20, 21 y 22 metros de largo por 5 de ancho, 5 metros de largo para que os tengáis, 5 metros de ancho para que tengáis una pequeña impresión? Es como un primero, ¿vale? Como un primero de alto. Bien. Y de 1000 a 1500 toneladas de peso. ¿Cómo transportas esos bloques? ¿Arrastrándolo? Como dicen lo de las pirámides, que arrastraban los bloques de 40, de 50 y 100 toneladas. Pero es que estos son 1000 y 1500 toneladas. O sea, mucho más grandes que los bloques de las pirámides. Y son macizos, y son de 20 metros de largo. ¿Cómo mueves eso? No hay rodillos, no hay poleas, no hay suficientemente gente, ni látigos, ni que a latigazos, ni toda una población entera es capaz. Lo primero, porque no hay espacio para mantener a tanta gente para mover ese bloque, ni sea a tirón ni sea nada. Lo segundo, porque no hay material que aguante esa tensión para arrastrar, si es que eso dicen. Lo cuarto, porque no hay una base que soporte tanta cantidad de peso a la hora de arrastrar. Y lo tercero, que si hubiera algo que no se ha inventado, que no se ha dicho, ¿cómo mueves ese bloque? Tienes que salvar un montón, tienes que hacer una estructura, y eso para mover uno. Pero imagínate para mover todos los que hay. Y lo mejor de todo, que esto sí que ya os va a dejar de piedra. La cuarta pregunta es: ¿cómo elevas esos bloques hasta los desniveles correspondientes de altura? Que hay desniveles de muchos metros, ¿vale? ¿Cómo elevas las 1500 toneladas de estos bloques? Porque hay bloques que no solo están en la base, hay bloques que están superpuestos encima, dentro del patio, integrados con lo que es la estructura de antiguas construcciones. ¿Cómo elevas una piedra de ese tonelaje y de esas dimensiones? ¿Cómo la elevas? ¿Con una grúa? ¿Con qué grúa? ¿Con una grúa a base de poleas? Hombres tirando, que son 1500 toneladas. ¿Cómo lo haces? Mira, os voy a dar un dato, que esto lo he estado buscando porque me ha dejado esto impresionado. Siempre que hago este tipo de vídeos, o este tipo de investigaciones mejor, porque la he sacado de una de mis investigaciones, me deja asombrado. Y hago un paralelismo con la realidad. Y os voy a hacer el paralelismo. Mira, aparte de la maquinaria que hay en los astilleros de los barcos, ¿vale? Estos que hacen el ensamblaje, que están muy cerca del agua, que hacen el ensamblaje de piezas de los barcos, etcétera, etcétera, y luego el barco lo van transportando, y son varias grúas, no es una, es como una especie de cuadrado, una especie de túnel en donde el barco y van extremadamente despacio. De hecho, en los programas, si lo veis de lo de Discovery, etcétera, etcétera, cómo hacen las cosas, ellos lo reproducen a cámara deprisa, pero va muy muy lento. Tardan a lo mejor en mover una pieza horas. Bien, aparte de eso, solo existen en el mundo unas pocas, 2 o 3 máquinas capaces de levantar 1000 toneladas a peso. Pocas. Bien, entre ellas está la grúa LTM 11200 9.1. Ahí la tenéis operando. La carga máxima de esta grúa son 1200 toneladas. Pluma telescópica de 100 metros, altura de elevación máxima de 188 metros, alcance máximo de 136 metros y número de ejes 9. Ahora decidme, si hay bloques que pesan 1500 toneladas y una maquinaria de pleno siglo XXI, una de las mejorcitas, una de las 2 o 3 del mundo que pueden levantar esa cacho de carga, no llega a las 1500, y hay bloques que sí, la carga máxima de este bicho son de 1200 toneladas, y hay bloques de 1500, ¿cómo movían si en nuestra época nos la vemos y nos las deseamos con una simple máquina que es una pasada, con una máquina para levantar? ¿Qué metes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estructuras? Por favor,
arquitectos del mundo, decirme cómo lo haces. Yo la verdad es que me quedo impresionado, y sobre todo no solo me quedo impresionado por lo que veo y lo que no sé dar respuesta, sino más me quedo impresionado por las respuestas de algunos que no solo son respuestas simples. Dicen, bueno, pues alguna manera habría cuando está hecho. De acuerdo, alguna manera habría cuando está hecho. De ahí, vamos, me acabas de matar. Claro, está hecho, pero habrá que buscar el método, habrá que buscar la forma. Y sobre todo, no solo el método y la forma, sino los indicios de ese tipo de construcciones. Si yo veo, no sé, un revólver en el año 200 antes de Cristo, digo, bueno, esto es anacrónico. Pues esto es exactamente igual. Yo no pretendo ver en los tiempos de Jesús de Nazaret un revólver, porque sería, como digo, completamente anacrónico. Vería una espada, vería un romano, pero no un revólver. Pues esto es exactamente igual. Si yo veo unas construcciones de unas piedras de 1500 toneladas por 20 de largo, encajadas perfectamente, vitrificadas en muchos casos, en un complejo enorme, pensaré que esa construcción no sé si a lo mejor el hombre, pero desde luego la civilización como tal la concebimos, eso no lo ha hecho. Los registros históricos hasta donde llegamos, hasta, yo que sé, hasta el 500 o hasta el 7000 o el 8000 antes de Cristo, no tienen capacidad, no hay registro. Esto no hay registro de cómo lo hicieron. Todo esto puede ser una locura de Julio, porque muchos dirán, bueno, Julio, estás especulando con dimensiones, estás especulando con tamaños, con formas, lo estás exagerando, eres un poco un iluminado, un tarado, un conspiranoico, Bien, de acuerdo. Yo en todas mis investigaciones, ya me iréis conociendo poco a poco, y en las secciones que voy a abrir de investigaciones, etcétera, etcétera, sobre todo en las de campo, que son las que más me gustan, yo hago siempre lo mismo, intento ser lo más metódico posible o intento llegar hasta donde puedo, ¿de acuerdo? Pero siempre intento caracterizarme por buscar documentos. No sé si se ve ahí este documento en donde pone The Museum Journal, Filadelfia, septiembre de 1921, ¿de acuerdo? Esto es un informe del Museo de Filadelfia de 1921 de George Byron Gordon, que es un arqueólogo, del cual hizo el primer informe acerca de Baalbek, de lo que es la estructura y de lo que es todo. Esto lo podéis encontrar, no es algo que yo sea especial y diga, Julio, lo hemos encontrado, no, es que yo busco muchísimo. Está en inglés, pero podéis traducirlo. De hecho, el propio museo en su página lo traduce, así que podéis verlo, ¿de acuerdo? Y quiero enseñaros varias cosas que me han dejado sorprendido, sobre todo por ser un informe oficial de un museo, en este caso el Museo de Filadelfia. Como veis, la primera foto que quiero compartir del informe es esta, en donde el pie de la foto pone, y cito, una de las piedras en posición tiene 15 pies de alto, o sea, 4,5 metros. Otro tiene 15 pies de ancho, o sea, 4,5 metros. Y 44 pies de largo, o sea, 13,4 metros. Esta piedra es de la base, esta piedra concretamente, es de la base interior del templo, ¿vale? De lo que es el patio, es una de las piedras que está integradas en lo que es el templo. No es una de las bases, es una de las más, vamos a decirlo así, pequeñas, ¿vale? Pequeñas, con 13,4 metros de largo, ¿vale? Y 4,5 metros, que sigue siendo un primero, ¿de acuerdo? Bien, os voy a enseñar la segunda foto. La segunda foto, que está hecha en la cantera, que son del mismo tamaño que las de la base. O sea, estas sí que son las de la base. Y cito, en lo que pone en los pies, estoy citando lo que pone en los pies de página, o sea, de la foto, ¿de acuerdo? En los pies de foto. En la entrada a la cantera encontramos una piedra de 16 pies de alto, o sea, 4,8 metros, 16 pies de ancho, o sea, 4,8 metros, y 69 pies de largo, 21 metros de largo. Y añade, y pesa 1500 toneladas. Bien. Concretamente esta piedra, la maquinaria que habéis visto que os he enseñado antes, no podría con ella. Pero sigo. La tercera foto, y cito,
Dice, lo que ves es un surco en forma de V vertical con un lado pulido, en lugar donde las dos piedras se juntan, y la unión es tan fina que es invisible al ojo. Eso lo pone en este informe, que como digo, podéis acceder a él a través de la página del Museo de Filadelfia, ¿vale? Yo estoy alucinado con este tipo de cosas, pero es que sigue. Este hombre se hace varias preguntas en el informe. Bueno, te relata las piedras, los tamaños, bueno, te relata un montón de cosas, su percepción, su opinión acerca de este lugar. Bien, pero luego se hace varias preguntas. Se hace 4 preguntas, yo voy a reflejar las terceras, que yo creo que son las que nos importan. La primera, ¿quién construyó el templo de Júpiter? Yo creo que también él se refiere, tened en cuenta que es un arqueólogo ortodoxo, o sea que lo que vais a oír, tenerlo como una cosa excepcional. El templo de Júpiter entiendo que se refiere a todo, porque el templo de Júpiter es algo concreto que está ahí, pero no es todo lo que es la base ni la estructura de lo que es el complejo, ¿vale? Entonces entiendo que esta pregunta se refiere a todo el complejo. La segunda pregunta, ¿por qué utilizaron piedras tan grandes? Esto lo está preguntando el arqueólogo en el informe. Y la tercera, ¿cómo movieron esas piedras tan grandes? En la primera respuesta, él viene a contar una especie de historia que le cuentan, y la voy a leer, ¿vale? La primera pregunta, ¿quién construyó el templo y cuándo? Es lo que dice el reporte. Es respondido por los habitantes del país de la siguiente manera, de forma muy interesante, diciendo que fue construido antes del diluvio por los gigantes que vivían en esos días. Ellos afirman que ninguna raza de hombres desde el diluvio fue lo suficientemente grande o suficientemente poderosa como para llevar a cabo las tareas. Sostienen que dado que los hombres no viven lo suficiente para hacer tanto trabajo, se debe admitir que hay algo de verdad en eso. La tradición, también dice en el reporte, afirma que Baalbek es el edificio más antiguo del mundo. La tradición, y lo dice en el reporte, según la tradición dicen que Caín, el hijo de Adán, lo construyó en el año 133 de la creación, en el arrebato de locura que le dio a Caín y con la ayuda de los gigantes. Esto es lo que dice este hombre que cuenta la tradición y los lugareños acerca de por qué este templo se construyó y dijéramos un poco la mitología de este lugar. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, dice este hombre en su reporte, en lo que es esta ficha del museo, ¿por qué usaron piedras tan grandes? ¿Y por qué unieron estas piedras con tanta precisión de forma tan inusual? Su explicación son que los romanos, muy acostumbrados a estar en contacto con los egipcios y las grandes construcciones como las pirámides, es muy largo, entonces no lo voy a leer, os lo cito de memoria, quisieron copiar y quisieron incluso superar a estos egipcios intentando hacer este tipo de construcciones. Obviamente esas piedras los romanos no la construyeron, pero tenéis que recordar que es un arqueólogo y es un arqueólogo ortodoxo, o sea, de mente cuadriculada. Esto es así, y lo que se sale de fuera digo que esto fue así, pero no tengo explicación. ¿Qué es lo que le pasa? Ahora veréis. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cómo movieron esas piedras y colocaron en esa posición? ¿Cómo lo hicieron? Con ese tipo de uniones tan perfectas. Los nativos, dice, además en el reporte es un poco cachondo, ¿no? Dice, los nativos ya han dado su explicación. Bien. Él dice, probablemente esclavos, y cito, pero ni eso es una buena explicación. No nos legaron los dispositivos mecánicos de semejantes proezas que nos ayudarían a entender el cómo lo hicieron, con lo cual viene a entender que no lo saben y no tiene ninguna explicación de cómo lo hicieron. Ahora nosotros, terminando ya casi prácticamente el vídeo, quiero deciros, pensar analíticamente, no somos arqueólogos, que es lo que pasa a mucha gente. Bueno, tú no eres arqueólogo, tú no eres arquitecto. Nadie, muchos lo somos, pero si preguntáis a algunos y os leéis los informes, que hay muchos como los de Baalbek, que os los ofrecen los museos. Los museos os los ponen a vuestra disposición, lo único que tenéis que hacer es lo aburrido de traducir. Pero si veis la cantidad de documentos que hay en los museos que ponen a disposición en internet, es asombroso. Y tenéis datos fidedignos de un museo, como es el Museo de Filadelfia, que es una pasada, que os está diciendo esto. O sea, esto no se lo está sacando Julio de la manga, esto es real. Por lo tanto, con este tipo de datos, vosotros podéis conjurar
un poco en vuestra cabeza el cómo, y sobre todo cuando no tengáis explicaciones porque no la dan la historia y porque ese tipo de construcciones son anacrónicas completamente con el tiempo correspondiente, en este caso de los romanos, de los sirios, de los fenicios, es imposible. Y cuando es imposible y no hay una explicación, como las pirámides, como otras muchas construcciones en México, impresionantes, cuando no hay explicación posible, entra en juego la imaginación. Pero no hace falta que te vayas a extraterrestres o que... A lo mejor hay otro tipo de explicaciones, a lo mejor es cierto y fueron extraterrestres, nadie lo sabe. Pero lo que está claro es que había una tecnología que superaba hasta incluso el propio siglo XXI. Y eso da que pensar. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, muchísimas gracias. Voy a hacer más sobre este tipo de construcciones, sobre otro tipo de construcciones que infundan igualmente este tipo de dudas. Dejadme vuestros comentarios, lo que pensáis. Voy a abrir más secciones. Esta, como digo, es una nueva sección que he abierto de construcciones de la historia. No sé cómo la voy a titular, la verdad, porque no me acuerdo. Pero son construcciones que se salen fuera de lo común y que sobre todo nos dan una pista de que hubo algo muy remoto que tenía una tecnología muy grande. Haré más apartados, sobre todo estoy a expensas de poder hacer uno que me va a gustar mucho, como digo, que es un apartado de investigaciones sobre el terreno, que me vais a ir acompañando, son blog o bueno, llamadlo como queráis, pero me vais a acompañar y os voy a explicar mis investigaciones sobre el terreno, que estoy muy ansioso de poder mostraros muchas cosas que os quiero mostrar. Espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros reportes, por todo lo que me ofrecéis, por esos suscriptores, muchísimas gracias y espero que el vídeo os guste. Un abrazo enorme a todos.